Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Espero que se encuentren súper bien. Les saluda su instructor Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria al respecto de las problemáticas que una persona se va a enfrentar en el proceso de aprendizaje y eventualmente cómo podríamos mejorar el proceso de estudio para poder aumentar nuestra retención de información en la mente. Así que espero que disfruten al máximo la clase del día de hoy. Como siempre, les recomiendo que vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante y les llame la atención para que de esta manera logren aprovechar al máximo todo lo aprendido y cualquier duda, consulta que ustedes tengan, siempre se pueden comunicar con sus profesores asignados. Siempre va a haber una persona de mi equipo que esté dispuesta a guiarte, orientarte, ayudarte en todo lo necesario. Y si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que son las personas que te mandaron los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. Tú simplemente te vas a la parte superior del mensaje, ahí debe aparecer su nombre o su número de teléfono, tú simplemente le presionas mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora. ¿De acuerdo? Así que chicos, pues como siempre, la clase del día de hoy está siendo grabada y posteriormente a la clase se va a entregar también el acceso a la grabación a través de mi canal y mis redes sociales. Así que chicos, le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando tarde, pero sin más vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca para aprovechar el tiempo que tenemos disponible. Entonces, vamos a entrar a la clase y vamos a partir por nombrar el título nuevamente. ¿Cuáles son las complicaciones o las dificultades que se enfrenta una persona al proceso de aprendizaje? Yo sé que todos somos diferentes. Cada persona es un mundo, es un universo, es un individuo lleno de experiencias previas que van formando su carácter, tanto experiencias positivas como experiencias negativas. Y a medida que va creciendo, nosotros tenemos diferentes áreas donde nos vamos desarrollando y vamos aprendiendo. Cada día de nuestra vida consiste básicamente en estar recaudando información de nuestro alrededor a través de nuestros sentidos físicos. Y vamos guardando esa información dentro de nuestra mente para poder darle un sentido o una utilidad en un futuro. Cada vez que nosotros, cuando estamos viviendo, nosotros estamos absorbiendo esa información que es captada a través de nuestros sentidos físicos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro gusto, todo eso está captando información. Y esa información se almacena en lo que nosotros llamamos la memoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante la memoria? Porque la memoria, yo cariñosamente le digo el baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos es una zona de tu mente donde está guardado todo lo que te ha sucedido desde que naciste hasta el día de hoy o incluso antes. Hay una parte de tu mente subconsciente donde se va almacenando toda esa información, todas esas experiencias vividas. Y esta zona que controla la memoria tú puedes acceder a ella y utilizar o recordar, ¿cierto? Esa información. Ahora, cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje en las diferentes etapas de nuestra vida, nos vamos a ver enfrentados a ciertos problemas. Vamos a partir primero con las edades más tempranas, ¿cierto? Cuando uno es pequeñito y recién comienza su periodo de aprendizaje, comenzamos a aprender en casa, ¿cierto? Comenzamos a aprender en nuestro hogar. De hecho, se calcula que el 90% de los hábitos de una persona son programados en los primeros 10 años de vida. ¿De acuerdo? O sea, se calcula que casi la parte más importante de un ser humano que marca su futuro, ¿cierto? Es marcada por los primeros 10 años de vida. Entonces, durante su niñez, el niño va viviendo experiencias y va adquiriendo ciertas formas de aprendizaje en casa.
ese aprendizaje es un tipo de aprendizaje básico, como por ejemplo a hablar, a moverse, a caminar, a tomar las cosas, a decir papá o a decir mamá. Las primeras cosas que el niño aprende son estas cosas básicas. ¿Y quién se las enseña? Se las enseñan los padres. O, pues bueno, quien sea responsable de ese pequeñito o de esa pequeñita. Esa persona le enseña de una forma a ese niño. ¿De cuál forma? Pues depende de la persona en sí mismo, o sea, depende del el educador. El padre y la madre puede ser tener mucha paciencia, enseñarle con mímicas, por repetición, por insistencia, ¿cierto? Bueno, ahí se pueden generar diferentes dinámicas, pero en base a la dinámica de aprendizaje inicial, el niño se comienza a acostumbrar, ¿cierto?, a aprender de una forma. O sea, se acomoda a la metodología de enseñanza de los padres. Y luego, cuando ya va creciendo y va aprendiendo de sus padres las condiciones básicas, ¿cierto? Hablar, como le decía, caminar o hacer acciones sencillas, luego viene la etapa del colegio. En el colegio, el aprendizaje ya de en principio nos vamos a enfrentar al primer problema que es la forma del aprendizaje. ¿De acuerdo? No es ni siquiera qué es lo que le enseñamos a los niños, sino que es primero la metodología en la cual se les enseña. Yo siempre he pensado que un profesor tenga 40 alumnos de 5, 6, 7, 8, 10 años es una barbarie. O sea, para mí es una locura pensar que un profesor o una profesora tenga la capacidad de controlar, ¿cierto? 40 niños. ¿Alguien ha estado alguna vez cuidando de un niño? O sea, uno, o sea, solo un niño. ¿Sí? Una tarde, has cuidado de un niño una tarde? Pues que terminas vuelto loco. Imagínate cuidar 40 al mismo tiempo en una sala y todavía educarlos. Es tremendo. O sea, en estricto rigor, en principio, el profesor se enfrenta a 40 niños, a tener que controlar, a contener 40 niños, y entonces se ve obligado, ¿cierto?, a enseñarles ciertas materias. Tiene que entregarles cierto conocimiento. A ver, ¿cómo vas a enseñarle a 40 niños? Para que un niño aprenda, se necesitan ciertas dinámicas. Se necesitan ciertas dinámicas que han sido la que normalmente sus padres le han enseñado, ¿cierto? A la dinámica por la cual se acostumbró a aprender. Sí, ahí Fanny me dice que ella es docente por 30 años y que ha tenido 41 niños, que es difícil, pero no es imposible. Entonces, qué bueno que aquí tenemos a una docente también que podrá corroborar lo que yo digo. Normalmente en el proceso de aprendizaje, los niños se ven enfrentados a la primera dificultad, que es la metodología del aprendizaje, porque los profesores obviamente se ven forzados a enfrentarse a 40 niños y a utilizar una metodología que intente impactar en la mayoría de ellos, ¿cierto? Y aquí se produce tremenda confusión. Ahí también, Juan Fra también es docente, me alegra mucho. Lo primero que sucede es que cada niño aprende de forma diferente, pero tenemos un profesor y una metodología de aprendizaje. Entonces, que el profesor se acomode a 40 formas de aprender está súper difícil. Por eso, a lo máximo, el profesor puede ocupar una o dos metodologías de enseñanza para poder intentar llegar a los niños, ¿cierto? Pero siempre van a quedar los rezagados, el que no entiende, el que no aprende, pero esa es la primera dificultad. ¿Cómo se puede solucionar o cómo se puede solventar este tipo de dificultades? Metodologías de aprendizaje. A ver, chicos, cuando somos padres, ¿de acuerdo? Cuando somos bebés, nosotros no tomamos, o niños, no tomamos las decisiones. Entonces tenemos que ver la figura de padre, como si cuando nosotros somos padres y tenemos niños que están en un proceso de aprendizaje, nosotros, eh, yo sé que muchas veces hay necesidades, ¿de acuerdo? Y que a veces tenemos que meter al niño en el colegio que tocó o en el que hubo la oportunidad y donde se abrió el cupo y donde pudo entrar. ¿De acuerdo? Yo lo entiendo.
lo comprendo, sé que hay personas que se enfrentan a dificultades, pero antes de meter a un niño en un sistema educativo, los padres deberíamos tener la primera responsabilidad de entender y comprender cuál va a ser la metodología de enseñanza de esa institución. O sea, bajo qué marco, ¿cierto?, le van a enseñar a tu hijo. ¿Por qué? Porque depende de la institución las estrategias justamente que se utilicen para adaptar la enseñanza a tus hijos. Entonces, primero como padre tenemos que elegir una metodología general, porque obviamente cada niño aprende diferente, hay otros conceptos que les voy a enseñar ahora, pero en términos generales, pues primero hay que elegir una metodología escolar, ¿cierto?, que se adapte a tu hijo. Eso es primero. Existen justamente el Waldorf, el Montessori, hay algunos que hacen educación en casa, pues bueno, hay diferentes metodologías de aprendizaje, algunos didácticas, otras más por repetición, pues bueno, no me voy a meter en esa parte, pero debes escoger una que sea afín a tu hijo, que tú entiendas y comprendas que tu hijo va a poder aprender de una buena forma. Esa es una buena decisión, que no te va a garantizar que tu hijo aprenda y retenga toda la información que le enseñe, pero por lo menos va a ponerle mejores chances o mejores oportunidades para que comprenda bien, para que el método no le salga tan difícil para aprender. Ahora, luego de eso, vamos a enfrentarnos a otras dificultades. ¿Qué tiene que suceder para que el niño aprenda algo, para que un niño retenga una información? Para que suceda la retención de información ante cualquier tipo de aprendizaje, lo primero que necesitas es que haya atención. En cualquier nivel de comunicación, 90% de la comunicación es pura atención. O sea que si no tenemos la atención del pequeñito, el pequeñito no va a aprender. Y cuando hablamos de la atención, aquí justamente Fanny dice, debe estar atento porque si tiene problemas o tiene hambre o necesita ir al baño o está distraído en cualquier otra cosa, no va a aprender. Si tú no logras captar la atención del niño, jamás, jamás, jamás va a entender ni va a aprender nada de lo que le digas. Por eso, primero tenemos que tener la atención. Y aquí vuelve a enfrentarse la misma dificultad que un profesor logre llamar la atención de 40 alumnos, normalmente no se logra. Normalmente no se logra, o hay momentos que sí, o hay momentos que definitivamente no. ¿De acuerdo? Porque son necesidades especiales, son formas diferentes. Hay cosas que llaman la atención a un grupo y a otros no. Entonces, que un profesor tenga 40 alumnos, pues ya es complejo. Pero aún así, tenemos que entender que el 90% del aprendizaje es atención. Si el niño o el joven, el adulto o quien sea no está poniendo atención, pues valió. No va a aprender nada. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que te han hablado algo y tú no has estado poniendo atención y literalmente no has escuchado nada? ¿Te ha pasado alguna vez? Así, te hablan, bla, 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 y te escuchas esto literalmente así, bla, 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 bla. Y luego te dicen, ¿me entendiste? Y tú, ¿qué? ¿Qué me dijiste? No, no le entiendes nada. Como que tu oído omite todo lo que la persona te dijo. ¿Por qué? Por el simple hecho de no estar poniendo atención. Por eso, en el proceso de aprendizaje y de retención de memoria, la atención es de las cosas más importantes. Ahora, luego que tenemos la atención del niño, para la retención de la información, nos podemos basar en un concepto que dice que la información entre por más sentidos, más fortalecida o mejor guardada va a quedar. ¿A qué me refiero con esto? Que si no es lo mismo decirte de forma verbal, 1 más 1 es 2, que decirte 1 más 1 es 2 y aparte mostrarte visualmente la imagen de un 1 más un 1 es igual a 2.
Entonces te lo estoy verbalizando, lo estás viendo. Luego, aparte de eso, puedes utilizar información que entre por otros sentidos, como por ejemplo el tacto. Yo digo, a ver, un teléfono más otro teléfono, los junto y tengo dos teléfonos, ¿cierto? Y esto lo estoy tocando, estoy interactuando con la matemática. Entonces, en los procesos de captación de información o de aprendizaje, cuando la información venga reforzada por mayor cantidad de sentidos físicos, mejor guardada o mejor almacenada va a quedar. Por eso también, vuelvo a decir, la metodología de enseñanza del profesor es súper importante, porque ¿qué pasa? Yo he tenido profesores, a muchos profesores, y me ha tocado unos que son un pan de Dios, una cosa, una maravilla, pero me ha tocado otros que uno dice, no manches, o sea, parece castigo, o sea, castigo capital, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el profesor no tiene una buena metodología y digamos que, en plan, a mí me tocó un profesor que simplemente agarraba el libro y se ponía a hablar, hacía así, pues, hablaba, ¿cierto? Y todos allí mirábamos y escuchábamos y el profesor no mostraba nada, ¿cierto? No nos explicaba nada, simplemente leía un texto y al otro día prueba de lo que se leyó. Y el texto solamente lo tenía él, porque no lo tenía nadie más. Entonces nos leía las cosas una vez y teníamos que aprenderlas mágicamente porque si se nos pasaba una palabra de lo que dijo, ya era un problema. Entonces, para él quizás esa metodología le servía, porque cuando lo preguntamos, él decía, no, yo siempre aprendí así. Yo simplemente me bastaba con escuchar las cosas una vez y así las aprendía. Y ahí el problema. Normalmente el profesor enseña como él aprende. Normalmente nosotros enseñamos de la misma forma que nosotros aprendemos, ¿cierto? O sea, si yo aprendo de una forma, cuando quiera enseñar, lo voy a intentar enseñar como si me lo estuviera enseñando a mí. Por eso yo me voy a acomodar a mi forma, pero mi forma no necesariamente va a ser tu forma. Entonces, eso es un factor que quizás no podemos controlar, pero en cierta medida no podemos controlar el aprendizaje de nuestros niños en el colegio, pero en la casa sí, en la casa sí podemos formar, sí podemos detectar cómo enseñarles de una manera más didáctica o más amigable a nuestros pequeñitos. Luego de eso tenemos otro factor y es la presión psicológica y la presión emocional. A ver, la presión psicológica y emocional sobre nuestros niños es tremenda. Es tremenda porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo sé que todos tienen buen corazón, que intentan ser buenos padres, pero seguramente a algunos se les habrá salido alguna vez de decirle a tu hijo, mira, si no te va bien en la escuela, te va a llevar Santo Pollillo, vas a conocer la chala, vas a tener carbones en la Navidad, no te vas a quedar sin cumpleaños, olvídate de comer chocolates en Pascua, olvídate de cuando se te caiga un diente que pase el hada de los dientes o el ratón, no, nada de eso para ti. Así que si te va mal en la escuela, ya sabes. Piénsalo un momento. ¿Qué sucede si alguien, imagínate vas a la escuela, imagínate, no, no vas a la escuela, vas al trabajo. Imagínate tú vas al trabajo y te dicen, a ver, si tú llegas 5 minutos, o sea, si tú llegas un segundo más tarde del horario indicado, se te va a cerrar la puerta, no vas a poder entrar, ¿cierto? Se te va a descontar el día de trabajo, se te va a penalizar y todavía más vas a perder el año de trabajo, no vas a poder seguir trabajando y no vas a poder volver postulado a un trabajo hasta un año. O sea, si te pierdes este año, vas a perder un año completo, así que llega la hora. Si yo, como dueño de la empresa, no me gusta tu actitud porque me sentí ofendido, te voy a amonestar y eso va a correr el riesgo de que pierdas un año completo de tu vida y de tu salario. ¿Sabes lo que eso significaría si te lo pusieran en la espalda? ¿Cómo te sentirías tú trabajando así?
Pues sentirías una presión tremenda. Estoy seguro, porque las leyes del trabajo no lo permiten, estoy segurísimo que tu contrato no dice algo así. Pero aún así, aunque no sea algo flagelante, yo sé que las reglas de tu contrato laboral te pesan, ¿o no? Que no vayas a llegar tarde, que no vayas a cumplir las metas, que no te vayas a vestir de la forma adecuada al protocolo, que le vayas a decir algo equivocado a quien no se lo tenías que decir, pues, ¿o no? ¿Sientes la presión del contrato laboral? Claro, claro que lo sientes. Por supuesto que sí. Y los riesgos, y que si te enfermas, que si no vas al trabajo, no vas a ganar dinero, no vas a tener dinero para pagar las cuentas, y que te fuerzas y que te obligas. ¿Por qué? Por presión, porque tienes una presión encima. Y esa presión se siente mal. Esa presión se siente negativa, esa presión por sí misma te genera estrés, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos ese tipo de presiones sobre nuestros niños? Fíjate, piénsalo un momento. Yo sé que todos ustedes fueron jóvenes, fueron niños en algún momento. ¿Y qué pasa cuando a un niño le va mal en la escuela? ¿Qué hacen los amigos? ¿Qué hacen los compañeritos? La verdad es que son unos desgraciados. Porque yo siempre he pensado que en la escuela básica pues no te tienen piedad. O sea, si te va mal, todos se ríen de ti, se burlan. Y aparte el profesor pues no se le ocurre la mejor idea, pensando que te va a disciplinar, va a decir, oye, a Juanito te sacó un rojo. Juanito parece que no estudió o es medio burro porque no está aprendiendo. Y lo humillan, lo destacan por su mal comportamiento y lo castigan, ¿cierto? A través de anotaciones. Entonces, si te va mal, te voy a llamar al papá o te voy a llamar a la mamá. Y la mamá o el papá, por el otro lado, le dijeron que si lo llamaban de la escuela, iban a conocer a Santa Chancla que le iban a dar por las orejas, ¿no? Todos hemos sentido esa presión en algún momento de nuestra vida. Cuando nos ofrecieron un tirón de orejas, ¿cierto? Un chancletazo por el cráneo. Mira, imagínate, María me decía, mi profe nos separaba los que saben y los que no saben, los inteligentes y los burros. Entonces son crueles, son súper crueles, muy crueles. De hecho, me llega a sorprender la crueldad que hay entre algunos niños y que peor aún es avalada y fomentada por adultos. Entonces, este estrés que tiene el niño encima, pues obviamente en la retención de información es terrible, porque si estás estresado, estás preocupado. Si estás preocupado, no estás poniendo atención. Si no estás poniendo atención, no estás aprendiendo. ¿Qué pasó con el proceso de aprendizaje? Pues nada. Y el peor de los casos, lo que va a suceder es que sí te van a notar, sí te van a castigar, sí te van a humillar y sí lo vas a pasar mal. Y aparte te quedaste sin aprender. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de cosas? ¿Cómo podemos solventarlas? Pues bueno, te quiero contar que este ejemplo que te estoy dando en niños pequeñitos en la escuela también se puede expandir al proceso de aprendizaje en cualquier época de la vida, porque independientemente de la edad que tú tengas hoy en día, pues aprendes bajo los mismos principios. Tú aprendes cuando te estás poniendo atención. Si no estás poniendo atención, no estás aprendiendo nada. Tú retienes mayor información entre más sentidos capten esa información. Disculpen, me dieron ganitas de estornudar. Entonces, como les decía, aprendes o captas mejor la información cuando es captada por más de tus sentidos, cuando la logras ver, sentir, escuchar, captar, oler. Entonces,
Obviamente, también de adulto vas a estar atado a los niveles de estrés. Si tú estás estresado, estás preocupado, no estás poniendo atención y obviamente pues te va a pasar lo mismo. Ahora, para poder solucionarlo y aumentar y mejorar tu capacidad de memoria, es importante que puedas fortalecer cada una de las áreas que te acabo de comentar. Primero que nada, metodologías de aprendizaje. Como niño o como adulto es importante identificar cuáles son los métodos de aprendizaje más sencillos para la persona que se le quiere enseñar. ¿De acuerdo? A ver, chicos, no es difícil. No es difícil identificar cómo aprende una persona. Es simplemente ponerle un poco de atención. A ver, si yo quiero saber cómo aprende mi hijo, pues fácil, sencillo. Primero me fijo en qué cosas me habla, qué cosas me dice. Ahora luego veo de dónde saca esa información y veo y me concentro en cómo va captando esa información. Si cuando lo ve hace mímicas, por ejemplo, en los niños cuando están viendo de repente dibujos animados, ¿cierto? Ven los dibujos animados y hacen las mímicas de lo que levantan los bracitos, de lo que dicen, de cómo mueven las manitos y hacen mímicas. Otros, por ejemplo, repiten los diálogos, ¿cierto? El niño está aprendiendo y va repitiendo los diálogos, ¿cierto? De lo que dice el personaje favorito. Hay otros que cuando están aprendiendo, están viendo su serie favorita, la están viendo y la están dibujando. O hay otros que están viendo la serie y se la están comentando al compañero, ¿cierto? O te la están comentando al papá o a la mamá, o se la están comentando a su amigo imaginario, ¿cierto? Y le están diciendo, oye, mira, mira con lo que le está haciendo, mira lo que está sucediendo en la tele, y están comentando como si fueran así comentaristas de lo que está sucediendo. Entonces, de esa manera tú te puedes dar cuenta en qué forma le es más sencillo aprender a tu hijo. Ahora tú también es fácil de darte cuenta de qué metodología tú puedes aprender más fácil. A ver, yo sé que todos sabemos de algo en especial. No importa lo que tú hagas, no importa si eres inteligente o no, si sabes mucho, si sabes poco, no importa, pero yo tengo seguridad total y absoluta que yo me podría sentar con cualquiera de ustedes y le pregunto, a ver, háblame sobre el tema que más te gusta y que más te apasiona y me podrías dar una cátedra de eso, ¿o no? ¿Cierto que sí? O sea, si yo te pregunto, a ver, cuéntame cuál es el tema que más te gusta, la hipnosis, y yo te podría dar una cátedra de hipnosis. Si yo le pregunto a otra persona, cuéntame cuál es el tema que más te apasiona, no sé, la cocina, y te podría dar una cátedra de cocina, de formas, cocciones, puntos de la carne, puntos dulces, no sé, pues podría darte detalles que jamás te imaginarías. Si la persona es apasionada por las tortas, ahí Paola, por las tortas, me dice, o por lo que sea, esa persona te puede hablar de eso. Y seguramente a ti hay algo que te apasiona y hay de un tema, el que sea, que a ti te gusta y que tú sabes mucho. Entonces, ahora, para poder identificar cuál es tu metodología de aprendizaje, fíjate cómo aprendiste eso que tanto te gusta. ¿Qué hiciste? ¿Leíste un libro? ¿Estabas viendo en internet? ¿Te pones a ver películas? ¿Te vas a videos en la tele? ¿O vas a conversar con tu amigo? ¿O te vas a la casa del mecánico y ves cuando hace mecánica? ¿O qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo aprendiste a través de un juego? ¿Lo aprendiste a través de redes sociales? ¿Lo leíste? ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuviste que hacer para que supieras tanto de eso, de ese tema particular? ¿De acuerdo? Se lo pregunto a Alexa, me dice. Pues sí, también. Hay preguntas para Alexa o para Google. Entonces, bueno, de esta manera vamos a poder identificar cuál es el método.
Pero también algo que les quiero decir que es súper, súper, súper importante, que lo doy por sentado porque ya lo dije, pero quiero destacarlo, es el hecho de que fíjate en lo que acabo de decir, que es un tema el cual te gusta o te apasiona mucho, que seguramente sabes mucho sobre ese tema en comparación al resto de las cosas. Y esto es súper importante, que te gusta mucho. Entonces, cuando tú quieres aprender, cuando se habla de retención de memoria, adivina, tú te acuerdas de lo que tú quieres. Sí, así, como cuando tu esposa, tu esposo te dice, ay, no, tú te acuerdas de lo que tú quieres, no tienes memoria selectiva. Pues sí, todos tenemos memoria selectiva, nos recordamos de lo que nos interesa y de lo que nos llama la atención, de lo que nos beneficia a nosotros. Eso lo escuchamos clarísimo. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente están conversando varios amigos, un grupo de personas hablando y de repente entre toda la bulla, entre todo el ruido, de repente se escucha tu nombre ¿y qué es lo que haces tú cuando se escucha tu nombre? Inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando de mí? A ver, ¿qué están diciendo? ¿Por qué? Porque nosotros ponemos atención únicamente a las cosas que nos importan, que nos llaman la atención, que son importantes y relevantes para nosotros. Entonces, por consecuencia, cuando se trata de memoria, si el niño o la persona no quiere aprender eso, te vas a encontrar con el mayor problema de dificultad de memoria. Yo siempre he dicho, no hay personas que tengan mala memoria, simplemente hay personas que están estudiando algo que no les gusta. Y eso, pues, para un adulto suena súper lógico. O sea, por ejemplo, si no me imagino a Héctor decirle a Héctor o a Orlando o a Beba o a Porte a decirle, ustedes chicos tienen que hacer esto, así, como les estoy diciendo yo. Estudien esto y esto. El resto no pueden estudiar. No me lo imagino. Muy por el contrario, seguramente no lo aprenderían. Pero si ustedes tuvieran la libertad de escoger el tema que les apasiona, y yo los invito a estudiar el tema que a ti tanto te gusta, seguramente no tenga que ni recordártelo, porque tú solo lo vas a hacer, tú solo vas a ir, vas a estudiar, vas a aprender. De hecho, pues yo aprendí a estudiar cuando encontré la hipnosis. Yo antes de aprender hipnosis era un vagabundo con respecto al tema del aprendizaje, era súper perezoso, no era tonto, tenía la posibilidad de que tenía buena retención de memoria y me iba bien por bendición divina, no porque estudiara, pero realmente conocí el aprendizaje o el estudio cuando aprendí hipnosis, cuando encontré la hipnosis, encontré lo que me apasionaba y ahí recién comencé a leer cuando estaba a los 14 años y medio, un cachito más, recién allí, pues a mí no me gustaba leer, cuando me mandaban a leer libros en la escuela, me buscaba resúmenes o no los leía o hacía cualquier otra cosa. La verdad, no me siento orgulloso de eso, pero es la verdad. Y entonces el tema es que no estudiaba, no leía, no me gustaba, odiaba leer, pero cuando encontré lo que me apasionaba, chicos, he leído libros de miles de páginas de temas de hipnosis y los he leído muchísimas veces y sigo leyendo el tema y sigo estudiando y sigo viendo videos y sigo practicando y sigo dando clases y no me aburro nunca. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Por eso, para que una persona retenga, ¿cierto? Retenga la información dentro de su memoria, debemos generar una condición de que la persona debe estar dándole atención a eso y por consecuencia, antes de darle atención, tiene que ser atractivo para que el niño, para que el joven o para que el adulto lo aprenda. Si no es atractivo, chicos, no lo va a aprender. Y aquí vienen la mayoría de los problemas de los niños rebeldes que tienen déficit atencional y qué sé yo. Me ha tocado a veces que atender niños que son categorizados de burros, de
que no van a lograr nada en la vida, que son tontos. La familia me ha dicho, no, tengo un hijo burro, es tonto. Yo no le diga así al niño. No, es que de verdad, es que parece un burro, porque no entiende nada. Todo lo que le enseñan en el colegio no sabe. Yo me siento a enseñarle y no entiende. Y le digo 1.000.000 de veces que 1 más 1 es 2 y le pregunto 1 más 1 y me dice 3. Hola, linda. Y entonces me dice 3. Y entonces tengo un burro que necesita una atención. Y yo digo, bueno, a ver, veamos al niño, a ver qué es lo que le pasa. Y entonces te dice, no, mire, pregúntele, pregúntele. 1 más 1, ¿cuánto es? Y entonces, no, no le voy a preguntar. No, 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 para que vea que es tonto. 1 más 1, 3. Yo, ok, vale, ya vi que 1 más 1 es 3. Ok, usted piensa que es tonto. A ver, hijito, niño, amiguito mío, cuéntame, ¿cuál es tu serie favorita de la televisión o del YouTube o del Facebook? Y te va a contar. Y te va a decir, y cuéntame un poquito, ¿de qué se trata la serie de los personajes? ¿De qué va la historia? Cuéntame cómo parte esa historia de fantasía. Y te puede contar Dragon Ball Z desde los inicios hasta el final y te va a decir cada uno de los capítulos, cada uno de los personajes, cada una de las habilidades y te va a contar las historias como si las estuviera viendo en su mente frente a sus ojos. Y tú dices, ah, bueno, no, no tiene un niño tonto. No. No tiene un niño con déficit atencional. Lo que tiene es un padre con déficit atencional que no logra darse cuenta que está obligando a su hijo a hacer algo que no quiere y que obviamente cuando tú obligas a alguien a hacer algo que no quieres, lo hace de mala gana y no entiende nada. Yo no comprendo por qué pensamos que si a nosotros como adultos no nos gusta que nos obliguen a hacer nada, ¿por qué pensamos que de niño les va a gustar? No, no les gusta. Igual que a ti no te gusta que te obliguen a hacer nada, pues a los niños tampoco les gusta que les obliguen a hacer nada que no quieren hacer. Ahora que obviamente hay que hacerlos, influenciarlos, que hagan cosas que no quieren porque son buenas, pues sí, pero eso es el arte de la influencia. Ese es el arte de la percepción, ¿de acuerdo? De llevarlos, de que no querían a que quieran, de que no le gusten los vegetales a que quieran comer vegetales, de que no le gusten las matemáticas a que las amen, ¿de acuerdo? Pero es que ahí se encuentra la magia. En este punto simplemente te debo decir que si no tienes la atención de una persona, jamás vas a tener una buena memoria. O sea que si tú no tienes la atención de lo que tú estás estudiando y estás estudiando algo que no te gusta, pues adivina, no vas a aprender nada porque el mero hecho es que no me gusta. Franco, pero es que ya estoy aquí metido en la carrera, me obligaron, me metí porque mi esposa me dijo que era un don nadie y que tenía que estudiar, o porque mis padres me dijeron que no iba a ser nadie y que tenía que estudiar. Y estoy aquí hasta acá porque tengo que estudiar esto y no me gusta. ¿Qué tengo que hacer? A ver, chicos, ok, lo entiendo. Un padre te obliga a estudiar, una madre te obliga a estudiar, está bien, es normal. El problema está que te obliguen a estudiar algo que no te agrada, que no te gusta, pero que debes estudiar igual. Pero finalmente el que no esté afín a ti, ahí está el problema. Si ya estás obligado allí y lo debes estudiar, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues bueno, si no puedes en su contra, pues úneteles, ¿no? Entonces, en ese caso, como adultos, pues cuando nosotros tenemos que aprender algo que no nos gusta o nos tenemos que tomar un remedio que no nos agrada, como adultos, adivina lo que haces. Te tapas la nariz y te lo tragas, ¿no es cierto? O sea, no te queda de otra. O te gusta o te gusta. Y entonces, pues si tú sabes que lo tienes que hacer y que es un trabajo obligatorio y que te lo debes aprender, pues lo que debes hacer justamente es hacer que te guste. ¿De acuerdo? Si no puedes en su contra, úneteles. Si no te gusta lo que tienes que estudiar y lo que tienes que aprender, pero que sí o sí te lo tienes que aprender, pues lamentablemente lo que tienes que hacer es que te lo tienes que tragar con una sonrisa en el rostro, ¿cierto? O sea, te tienes que buscar una forma de hacer que te guste y ya.
Así son los adultos responsables. ¿De acuerdo? Bienvenidos a la realidad. Ahora, ese es el camino fácil. Si te lo quieres hacer difícil, pues anda en contra de la corriente y québrate la cara 1 millón de veces. El camino más fácil es, bueno, cuando en este caso tengo que estudiar algo y tengo que aprenderlo y no me gusta, pues lo mejor que tengo que puedo hacer es decir, vamos, échale garita, para adelante, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el secreto para lograr que nos guste? A ver, chicos, con hambre todas las cosas son buenas. A ver, hay algunos dichos populares que podrían hacerlos entender, como les digo, con hambre todos los platos son ricos, todas las comidas son ricas. En la noche todos los gatos son oscuros. Bueno, el tema es que finalmente lo que tú tienes que hacer es buscar una forma, buscar alguna manera que te guste, una necesidad. Muchas veces tener la necesidad de que te guste te ayuda a que las cosas te gusten. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Si tú no tienes nada que comer y tienes un pepino o algo que no te gusta, pues adivina lo que va a pasar. Es que la necesidad te va a llevar a que eso sea lo más delicioso del mundo y del universo. ¿Por qué? Porque la necesidad te va a llevar a eso. Entonces, como adultos, algunas veces nosotros nos tenemos que poner en la situación de tener que dejar de sacarle el potito a la jeringa, como se dice, ¿cierto? No le tienes que andar quitando las nalguitas a la aguja y hacerlo directamente, pero intentar hacerlo rico, delicioso, divertido, emocionante. Busca la forma de enamorarte de eso que tienes que hacer. Ahora con los niños esto es mucho más difícil, porque los niños estamos hablando de un niño que todavía no tiene conciencia, está muy apegado a sus deseos, porque solamente ha hecho eso toda su vida, cumplir sus deseos. No, lloraba y comía, lloraba y lo limpiaban, lloraba y lo acariciaban. Pues ha aprendido a llorar y a gritar por todo toda la vida. Entonces, pues decirle a un niño que lleva poquitos años de vida y que todavía no sabe del mundo, ni de la realidad, ni de mucho menos de madurez, no le puedo pedir madurez a personas de 30, 40 años. Imagínate, le voy a pedir madurez a un niño de 5. Pues no se puede, ¿no? Entonces, en ese proceso, entendiendo y comprendiendo que los niños es mucho más difícil, debemos comprender el arte de la influencia. Influenciar a los niños para que quieran, ¿de acuerdo? Para que quieran, para que deseen. A ver, chicos, persuadir a un niño no es difícil. De hecho, hay un dicho que dice, fue más fácil que quitarle un dulce a un niño. ¿Cierto? Ese dicho existe porque es sencillo. A ver, cuando le has querido quitar algo a un niño, ¿qué es lo que haces? A ver, la verdad. ¿Le has intentado quitar algo a los niños de la mano? Tienes dos formas. Una es a lo bruto, que no sirve para nada, que es decir, pásame eso y, ay, no, dámelo, devuélvelo. No, pásamelo y se lo quitas. Eso no sirve. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se lo quitarías de una buena manera? Pues simplemente le darías así, oh, mira el pajarito que se fue por allá, mira la pelotita que tanto te gusta, hijito, tu mamita te está llamando para darte la comidita que tanto quieres. O, hijito, te está llamando tu amiguito para que vayas a jugar a la pelota. Y entonces, en eso, pues el niño se le olvidó lo que tenía en la mano y el dulce ya es tuyo. No se llama, no, Mavi, ¿cómo me dices eso? Mavi me dice engañándolo. No, jamás. ¿Cómo vas a engañar a los niños? Jamás. Se llama simplemente influenciarlos. ¿Cierto? No lo engañas, lo persuades, utiliza el arte de la persuasión. No es lo mismo, ¿cierto? O sea, lo persuadimos a que desista de querer ese dulce que tan mal le hace para recibir algo que le hace bien. ¿De acuerdo? O sea, simplemente es persuadirlos. Es tal cual, es una maniobra de distracción, ¿cierto? Sumamente útil, el cual tú puedes utilizar. Y como madre o padre, persuadir a tu hijo es muy sencillo. Si no sabes persuadir a tu hijo, la verdad es que todo esto que te he enseñado el día de hoy no sirve para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque antes de lograr todo eso, debes aprender a persuadir a tu hijo.
Debes aprender a persuadirlo, pero para persuadirlo, chicos, debes ponerle tu atención. Es lo que les decía adelante, para que ustedes identifiquen cuál es la forma de expresar amor, cuál es la forma de aprender, para que tú puedas aprender o puedas entender cómo el otro aprende, cómo el otro crece, cómo el otro evoluciona, cómo el otro madura, cómo se expresa para poder entender al prójimo, ya sea tu hijo, tu hermano, tu pareja o quien sea. Cuando tú quieres entender al prójimo, primero te debes olvidar de ti y comenzar a abrir los ojos y ver al otro. Cuando tú dejas de ver lo que tú quieres y con una mirada neutra, sin prejuicios, sin pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, simplemente abres los ojos con una mirada neutra, con amor, con empatía, con comprensión y ves, observas a otra persona, las personas son un libro abierto. Las personas gritan lo que quieren. Lo gritan así, pero es que hay personas que me dicen, profesor, me gustaría aprender a leer la mente. Y yo les digo, ¿para qué quieres aprender a leer la mente? Si cuando una persona quiere algo, lo está gritando y lo grita verbalmente y no verbalmente. Es una cosa que lo grita todo su ser. No, pero es que ¿por qué no los veo? ¿Por qué no entiendo a las personas? Nunca sé lo que mi esposa quiere, nunca sé lo que piensa mi hermano, nunca sé lo que quiere mi hijo, no lo entiendo. La verdad es que no los entiendes, no los comprendes, porque simplemente no has abierto los ojos. Estás mirándote a ti y no estás mirándolo a ellos. Cuando intentas comprender a alguien y te miras a ti, jamás los vas a entender, porque te estás viendo en un reflejo. Todo lo que ves en ellos en realidad no es más que el reflejo de lo que tú ves en ti. Por eso, cuando tú quieres entender a alguien y comprenderlo, debes abrir los ojos de una manera neutra, entender y empatizar con esa persona sin criticar, sin juzgar, y te vas a dar cuenta cómo las personas gritan lo que sienten, lo que quieren, lo que desean, cómo le gustan las cosas, cuáles son sus pasiones, cómo aprenden, cómo se desarrollan, y tú vas a ver la magia de comprender el lenguaje no verbal. Es una maravilla. Es algo que realmente es excitante, el entenderlo y comprenderlo. Y como tarea, yo te invito a observar a alguien. Observar a alguien, ponerle atención, pero ponerle atención de verdad y preguntarte a ti, a ver, pensemos, hagamos un ejercicio productivo, hagamos un ejercicio provechoso, porque las formas de poder sacarle provecho al aprendizaje, por lo menos las básicas ya te las he enseñado, la forma y el fondo de cómo debes aprender, qué debes fijarte, la importancia de la atención y la importancia de los bajos niveles de estrés. Pero previo a todo eso, el paso inicial, por supuesto, es la persuasión para que tú puedas y te predispongas a aprender, porque tú no puedes aprender si tú no estás predispuesto a aprender, y que todo ese proceso sea de la manera más sencilla posible. Cuando lo haces contigo mismo, adulto, pues tú puedes buscar formas. Si yo quiero hacer ejercicio y no me gusta hacer ejercicio, voy a buscar maneras de hacerlo entretenido para que así me ponga a hacer ejercicio y me guste. Si yo tengo que aprender de algún tema que no me gusta, voy a buscar maneras de apasionarme por ese tema para que me termine gustando. Pero cuando quiero hacerlo con un niño, hay un paso previo y es aprender a, obviamente, llevarlo, encaminarlo, aprender a disuadirlo, llevarlo de la mano hacia donde quieres que vaya ese niño. Y eso es un trabajo que consiste en amor, en comprensión, en empatía y sobre todo en atención. Así que si quieres enseñarle algo a alguien, pues pon atención a cómo aprende, qué es lo que quiere aprender, y el momento que tú entiendas y comprendas y logres unir los puntos de lo que tú quieres versus lo que la otra persona quiere, la magia se va a producir y ya nunca, jamás le vas a tener que volver a pedir a tu hijo
que vuelva a estudiar, porque simplemente lo va a hacer porque quiere y lo va a hacer con el mayor gusto del mundo. En este punto, controlen lo controlable, lo incontrolable, intenten adaptarse y en este punto, chicos, pues recordarles siempre intentar adaptar las metodologías de aprendizaje a la manera personalizada de cada individuo. Luego, posteriormente, siempre en el proceso de aprendizaje, mucha atención. La atención es primordial en el proceso de aprendizaje. Luego, obviamente, intentar canalizar la información a través de la mayor cantidad de sentidos posibles. Audición, visual, tacto, ¿cierto? Y si pudiera ser a través del gusto o el olfato, dependiendo de lo que se quiera aprender, recordar o memorizar, pues también. Profesor, ¿qué cosa me podría aprender con el olfato, con el gusto? Pues fácil, los sabores de las comidas. Por ejemplo, si eres chef y necesitas aprenderte un listado o un menú, pues debes ir probando, decir el nombre del plato, verlo, saborearlo, olerlo para recordar cuál es el concepto total del plato y poder recordarlo de una mejor manera. Por eso, siempre intentar recabar la información de lo que estás aprendiendo por la mayor cantidad de sentidos posibles. Y por supuesto, siempre intentar mantenerse lo más tranquilo posible. Obviamente hay factores externos que aumentan la presión psicológica y emocional sobre el individuo el cual está estudiando, falta de tiempo, qué sé yo, que alguien te esté apurando, que no tengas silencio en el lugar o en el ambiente, van a haber factores que te lo van a dificultar, pero obviamente siempre intentar generar las condiciones del menor nivel de estrés posible. Ah, pero profesor, es que es bueno aprender a trabajar con niveles de estrés altos. Sí, pero antes de tirarte una tormenta, tú aprendes a navegar en los mares calmos, ¿cierto? O sea, antes de querer ser una persona que aprende ante el estrés y ante la dificultad y que maneja el barco en la tormenta, pues primero tienes que aprender a ser humilde y debes aprender a montar un barco, primero que nada, ¿cierto? Entonces, luego, pues ya puedes comenzar a acostumbrarte a trabajar bajo presión. Pero primero, debes aprender a acostumbrarte a trabajar en condiciones normales y ya luego vas aumentando el grado de dificultad o el grado de presión. Por eso tampoco le podemos dar la misma presión que le damos a un adulto a un niño, pero aquí es la gran dificultad. Yo esto simplemente se los digo antes de despedirme y antes de darle la invitación que quiero, obviamente esto se los digo como algo para concientizarlos. Yo siempre he pensado que un niño no puede tener las mismas responsabilidades que un adulto y con lo que conlleva o lo que respecta al tema del aprendizaje, la verdad es que lo cierto es que algunas veces lo sobrecargamos incluso más que lo que sobrecargamos a un adulto. A veces les pedimos a los niños que aprendan más cosas que lo que un adulto puede aprender en un día. Los niños van a la escuela desde las 8 de la mañana hasta algunos hasta las 6 de la tarde. Es una locura. Es más grande que una jornada de trabajo. Y aparte, son niños, tienen mucha energía, necesitan cansarse, necesitan estar en actividades y pasan de esa cantidad de horas, la mayor parte la pasan sentados, obligados a estar quietos, a estar en silencio, a estar en un nivel de estrés altísimo. Por eso yo les digo, chicos, darle atención. Para mí, pues intentar darle para responsabilidades muchos años. Mi papá me decía algo que yo no entendía hasta ahora de grande. Me decía, hijo, aprovecha que eres pequeño todavía, aprovecha que eres niño. Para ser niño hay pocos años. Para ser adulto está toda la vida. Y esta frase, pues yo no la entendía hasta ya de grande, porque yo cuando chiquitito siempre quería ser adulto, quería ser grande. Y cuando era grande, pues me pasó que me di cuenta que realmente quería ser niño. Por eso, a nuestros hijos debemos intentar darle la menor cantidad de estrés posible, porque así como tú quieres vivir en paz, a ellos también les gusta vivir en paz. Entonces, chicos, obviamente este tema del aprendizaje
este tema de crecer, aprender, enseñar y obviamente retener información y transformarla en hechos o en actos o proyectos inteligentes, requiere un nivel de aprendizaje todavía mayor. Lo que hemos hablado hasta el día de hoy son banalidades del día a día, tips y consejos donde podemos mejorar cosas en las cuales nos podemos fijar para aumentar nuestro nivel de capacidad de retención de información. Pero obviamente este es un tema en el cual podemos ahondar muchísimo más y obviamente lo podemos reforzar de una manera mucho mejor. Y es por eso que me han pedido y me han solicitado en esta vuelta a clases, porque ahora están todos los niños en el colegio, ¿cierto? Están todas las personas entrando a la universidad, estamos en marzo, abril, donde parten todos los procesos estudiantiles y escolares en la mayoría de Latinoamérica. Y es por eso que las peticiones de mejorar la memoria y mejorar en los estudios llegan por montón. ¿Cierto? Quizás alguno de ustedes esté estudiando algún curso, esté estudiando en la universidad o esté aprendiendo algo y necesite apoyo o tenga algún hijo o algún familiar que necesite apoyo en la mejora del rendimiento académico. Y es por eso que he decidido hacer para el día domingo 5 de mayo, esto va a ser el primer domingo del mes de mayo, del próximo mes, yo voy a realizar una entrega, una terapia que va a estar enfocada y apuntada a mejorar el rendimiento estudiantil, el rendimiento escolar o el rendimiento de aprendizaje. Pero quiero que sepas que este curso apunta a todo tipo de personas, ya sea que lo necesitas directamente para ti o que eventualmente la información que tú vayas a aprender la vayas a aplicar con otras personas, hijos, sobrinos, hermanos, pareja, familiares o incluso hasta pacientes. Entonces, este es un curso que apunta a todas las necesidades, tanto a hombres y mujeres, tanto a jóvenes que van en la escuela como a adultos que están estudiando alguna carrera o personas dueñas de casa que quieren darle un consejo a su familia o incluso trabajadores que necesitan fortalecer su memoria porque durante los años de vida pues se ha ido deteriorando y te habrás dado cuenta que se te olvidan las cosas más que antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender y cuál es el objetivo final de este curso? Les quiero contar que el objetivo principal es entregar las herramientas, lo voy a leer aquí para que no se me olvide, es entregar las herramientas prácticas tanto en forma como en fondo para ayudar a todos los alumnos a retener mejor la información dentro de su mente, obviamente intentando retener la información por prolongados periodos de tiempo. Esto mejorando la memoria de corto, mediano y largo plazo, aprendiendo a reducir el estrés, reducir los agentes distractores, aumentar los niveles de inteligencia y, por supuesto, vamos a permitir que el participante logre sacar el máximo partido a todo su conocimiento actual. Porque quizás en este momento puede que sepas mucho, pero quizás no estés aplicando en nada todo ese conocimiento que tienes. Hay un dicho que no importa lo mucho que sabes, sino que lo mucho que haces con lo que sabes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Qué vamos a hacer en este curso? Ya sabemos los objetivos. Ahora, ¿cuáles van a ser los módulos del curso? Módulo número 1. Nos vamos a enfocar en mejorar tu memoria. En el módulo inicial vas a aprender cuáles son los pilares fundamentales para la retención de información dentro de nuestra mente. El día de hoy hemos hablado de algunos de ellos, pero todavía queda profundizar y conocer algunos otros. Y vamos a aprender cómo podemos ajustar la información para optimizar su permanencia a corto, mediano y largo plazo. A ver, chicos, yo sé que muchos de ustedes simplemente se quedan con que digamos que van a una clase y el profesor te enseñó algo de una forma, pero muchos de ustedes se quedan con la forma que te enseñó el profesor y ya está. Si te enseñó bien, aprendiste. Si te enseñó mal, no aprendiste. Y te quedas con eso. Y eso es una irresponsabilidad, porque nosotros, si queremos aprender realmente, deberíamos hacer un proceso de reformulación de la información para que de esta manera, al momento de reformular la información, adaptarla, ¿cierto?, a nuestra metodología, a nuestra forma
y procesarla de una manera muy específica, nos va a permitir garantizar la retención de la información en corto, mediano y largo plazo. Porque hay ciertas condiciones que tienen que suceder para que tú te recuerdes las cosas a corto plazo. Si esas condiciones no se cumplen, tú ni siquiera vas a recordar las cosas en corto plazo. Ahora, para que tú recuerdes las cosas a lo largo del tiempo y lo que estás aprendiendo hoy se logre recordar en 5 o en 10 o en 30 años más, tienes que cumplir otras características muy diferentes para darle una orden a tu mente y decir, esta información no quiero que se almacene en corto plazo, sino que quiero que se almacene a largo plazo. Esto literalmente consiste en que tú puedas decidir si las cosas que tú estás aprendiendo las necesitas para ahora y después no las necesitas más, o realmente las necesitas recordarlas la vida entera. Y te voy a enseñar cómo poder adaptar la información para retenerla a corto plazo y retenerla a largo plazo, enseñándoles las técnicas secretas que tienen las personas que realizan competencias de memoria. Estas técnicas que les voy a enseñar vienen extraídas y sacadas de los mejores. Luego tenemos en el segundo módulo, vamos a aprender, bueno, en el módulo número 1 vamos a tener una sección extra, donde como extra les voy a dar totalmente de regalo una programación mental positiva guiada totalmente en vivo para el reforzamiento y la optimización de la memoria. Eso es un material de apoyo que yo le voy a dar a todos los participantes, que lo pueden utilizar en ustedes mismos o lo pueden utilizar en la persona que ustedes quieran ayudar, o incluso pueden copiarlo y generar un audio de iguales características, pero con tu voz, para que se la puedas pasar a tus pacientes, a tus alumnos o a quien tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ese material se los voy a dar completamente de regalos para fortalecer la memoria al máximo posible. En el módulo número 2 vamos a hablar del estrés, nuestro gran enemigo dentro de los procesos de aprendizaje. En este módulo vas a aprender todos los efectos negativos del estrés a nivel de nuestra memoria. Te enseñaremos cómo prevenirlo, tanto en niños, en jóvenes como en adultos. Intentar reducirlo o incluso en algunos casos poder llegar a eliminarlo completamente, asegurando de esta manera no solo una buena memoria, sino que también una mejora muy buena en todas las áreas de la vida, no solamente en el aprendizaje, ya que el estrés afecta tu vida en términos generales. Luego, el módulo número 3 y módulo final, vamos a aprender el módulo de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo utilizarla? Porque una cosa es tener buena memoria y la otra es tener buena inteligencia. Tú puedes retener mucha información y ser tonto, no tener nada de inteligencia. Pero te voy a enseñar qué es la inteligencia, cómo utilizarla, cómo desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Porque ser inteligente o no, no es un switch, no es un interruptor que tú aprendas y apagues, es algo que se desarrolla. Entonces te voy a enseñar cómo desarrollar tu memoria a lo largo de tu vida, desenvolver la inteligencia y que te va a permitir crear planes, estructuras más definidas y complejas para que tú puedas conseguir tus metas, tus objetivos, y que obviamente con tu inteligencia puedas crear y organizar toda la información que tienes en tu mente de una manera estructurada en base a las necesidades de cada momento. La inteligencia es algo que te permite literalmente sacarle el máximo provecho a lo que ya tienes, ¿de acuerdo? La inteligencia no es algo que vas a tener que aprender, sino que la inteligencia es aprender a hacer más cosas con lo que ya sabes, con lo que ya tienes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se va a realizar el día 5 de mayo. El día 5 de mayo, domingo 5 de mayo, se va a realizar este curso totalmente en vivo, que seguramente va a tener algunas entregas, se va a ver en varios capítulos. ¿Cuál es el valor de este curso? Bueno, les quiero comentar por toda la anticipación con la cual se les está avisando, que es casi de un mes,
el curso en este momento se va a lanzar al valor más económico que se vaya a lanzar hasta ahora. Y a medida que se acerque la fecha, pues el valor va a ir aumentando. Entonces les aviso desde ya que este es el valor más bajito y más chiquito que les voy a comentar. Entonces, ¿cuál es el valor para los Estados Unidos? El valor por las próximas 24 horas del curso completo que les acabo de decir, con todo el material extraordinario y algunas sorpresas que les tengo preparadas, es de solo $60. Para México, el valor del curso completo por las próximas 24 horas es de solo 800 pesos mexicanos. Para Bolivia son 200 pesos bolivianos. Para Colombia son 165,000 pesos colombianos. Para Perú son 120 soles. Para Chile son solo 30,000 pesos chilenos, chicos. Y para Argentina son solo 25,000 pesos argentinos. Y Ecuador son tan solo $30. Este es el valor más económico y si tú quieres reservar la terapia para el fortalecimiento de la memoria, lo único que tienes que hacer es comunicarte con tu profesor asignado para que te dé todos los pasos a seguir y que puedas acceder a este proceso de aprendizaje y proceso terapéutico todo en uno. Comienzan las clases el día 5 de mayo. Esa va a ser la primera entrega, pero seguramente vamos a requerir 2 o 3 reuniones para poder entregarles todo el material completo y no saturarlos de una sola vez en un solo día, sino que va a ser parcelado y va a ir siendo en eventos en vivo. Partimos el día domingo 5, así que espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo, reserven inmediatamente. El día de hoy la promoción que les acabo de dar es por 24 horas, ¿de acuerdo? Sí, la edad no importa, no importa si sean jóvenes, adultos mayores, todos son bienvenidos. Niños, no. Idealmente, si quieres que te acompañe tu hijo, pues si es mayor de 15, no hay ningún problema. Si es menor de 15, con compañía de un adulto, porque ya la clase iría más para el adulto que para el niño. Pero si es un joven, también puede participar, por supuesto, de la clase y para arriba no hay límites, no hay límites para poder aprender. Para los 3 módulos, el valor es el que acabo de decir, los 3 módulos están incluidos, cada módulo cuesta el equivalente a $10, o sea, es un regalo. Así que chicos, pues espero que la clase del día de hoy les haya gustado, 24 horas la promoción, reserven inmediatamente para que no se queden fuera y obviamente para que no tengan que pagar de más, porque la próxima semana cuando se haga el aviso va a ir con un recargo de un 25%, o sea, va a ser 25% más caro de lo que acabo de decir el día de hoy, la próxima semana. Así que los que reserven hoy día, en las próximas 24 horas, reciben el precio más bajo. Así que, chicos, les mando a todos un fuerte abrazo, un cariño. Nos vemos en la terapia de fortalecimiento para la memoria y la inteligencia el próximo domingo 5 y se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia. Me despido de Mariluz, Jimena, Ivonne, Orlando, Beba, Orlando también lo veo en 2 cámaras. Así que les mando un abrazo y les abro el audio para despedirnos como corresponde. Que tengan feliz tarde. Hasta la próxima. Chao, chao. Que estén Ya, bien. Franco, Dios Bye. bendiga. Gracias. Bye. Chao, chao.